en un rincón apartado del reino, rodeado de bosques oscuros y campos fértiles, la aldea de Rosagrana florecía como un lugar de esperanza y abundancia. Sus habitantes, humildes y trabajadores, celebraban la belleza de la naturaleza con festivales llenos de flores y cánticos, pero esa paz escondía un pasado de egoísmo y crueldad. Décadas antes, Agrelia había sido una niña más entre ellos, hija de una curandera viuda. Era una joven de cabellos oscuros y mirada sabia, con un talento innato para las plantas y las artes curativas. Pero la aldea, temerosa de lo desconocido, veía con recelo su habilidad. Cuando su madre murió de fiebre, Agrelia quedó sola a una edad temprana. Durante años, sobrevivió ayudando a los enfermos y marginados, mientras que la desconfianza hacia ella crecía en silencio. Todo cambió cuando una plaga desconocida llegó a Rosagrana. Los campos se marchitaron, los animales caían muertos en los establos y los aldeanos se enfermaban sin cura aparente. Desesperados buscaron culpables y a los ojos de todos se volvieron hacia Agrelia. «Es ella», murmuraron las voces, «la que habla con las flores y sabe secretos que no deberían saberse». Una noche, un grupo de aldeanos irrumpió en su casa. La arrastraron fuera bajo el cielo estrellado mientras ella gritaba por ayuda. Quemaron su hogar junto a sus libros y sus hierbas. «Bruja», le decían, «esta plaga es tu castigo por tus artes oscuras». Nadie escuchó su súplica cuando, con las manos atadas y su corazón roto, fue expulsada al bosque. En ese momento, algo en ella se rompió. Las mismas personas a quienes había salvado, quienes le habían pedido ayuda para sus hijos, la habían traicionado. Durante años, vagó por las sombras, su odio creciendo como raíces venenosas. Encontró consuelo en un rosal silvestre que creció en su soledad, pero incluso sus flores eran negras y afiladas como cuchillas. Al contemplar cómo los aldeanos reconstruían sus vidas tras la plaga, olvidándola como si nunca hubiera existido, Agrelia juró que nunca conocerían la paz. Bajo la luna llena, en el claro más profundo del bosque, comenzó su ritual. Rodeada por espinas negras que sangraban savia venenosa, invocó a los espíritus de la oscuridad. La tormenta que conjuró fue una visión de su propio dolor. Las espinas descendieron del cielo como una maldición, perforando techos, matando a los animales y contaminando los cultivos. Los aldeanos, impotentes, se escondieron mientras escuchaban los gritos de aquellos que no lograron escapar. No había refugio seguro. Las espinas se clavaban en todo lo que tocaban. Entre los afectados estaba Lignia, una joven que había perdido a su familia durante la misma plaga que condenó a Agrelia. Con los brazos llenos de heridas y lágrimas en los ojos, decidió buscar una solución recordando la vieja leyenda del espíritu de la rosa. Lignia atravesó el bosque, enfrentándose a las espinas y a los peligros que acechaban en la oscuridad. Al llegar al corazón del bosque, encontró el rosal más antiguo y brillante, cuya luz suave parecía desafiar la tormenta. Allí suplicó al espíritu con la fuerza de su desesperación: «Espíritu de la rosa, protector de la vida, no permitas que esta oscuridad nos consuma. Ayúdanos, como una vez protegiste a este bosque». De las flores surgió una figura que brillaba con una luz cálida, formada por pétalos que flotaban como una brisa tranquila. Pero incluso el espíritu de la rosa estaba debilitado por la maldad que impregnaba el aire. «El dolor de Agrelia ha envenenado la tierra», dijo el espíritu. «Pero donde hay espinas, puede haber flores. Si estás dispuesta a sacrificar todo, puedes devolver la vida a tu aldea». Lignia aceptó sin dudarlo, sabiendo que su sacrificio podría ser la única forma de salvar a su pueblo. Con un gesto, el espíritu la envolvió en pétalos rojos que la protegieron mientras marchaban juntos hacia la aldea. Cuando Agrelia sintió la presencia del espíritu, salió de su refugio. Salió furiosa.
usó todo su poder para invocar una ola final de espinas, más grandes y más venenosas que antes. El espíritu de la rosa, con Lignea a su lado, creó un remolino de pétalos que absorbió la oscuridad, deshaciendo las espinas en polvo. Pero el poder de Agrelia era inmenso, y cada vez que una espina era destruida, más surgían de la tierra. En un acto final de sacrificio, Lignea ofreció su propia vida al espíritu de la rosa. Los pétalos que la protegían se tornaron en un escudo que envolvió la aldea. Con un último rayo de luz, el espíritu derrotó la oscuridad de Agrelia. La bruja cayó de rodillas. Su magia fue destruida y finalmente comprendió el alcance de su odio. Antes de desvanecerse, Agrelia miró a Lignea, quien yacía inmóvil en el suelo cubierto de pétalos. Lágrimas surcaron su rostro al darse cuenta de que su venganza solo había traído más sufrimiento. La aldea, salvada pero llena de cicatrices, celebró a Lignea como una heroína. El espíritu de la rosa, habiendo cumplido su promesa, se desvaneció entre los rosales renacidos. Sin embargo, la tragedia no fue olvidada. Cada año, los aldeanos cuidan un gran rosal que creció en un lugar donde Lignea ofreció su vida, y dejan pétalos en memoria de su sacrificio. Aunque Rosagrana volvió a florecer, las sombras del pasado nunca se borraron del todo. En las noches más silenciosas, algunos dicen que el viento trae el eco de una risa amarga, la voz de Agrelia, recordando a todos que incluso las flores más hermosas pueden esconder espinas. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En un valle escondido, entre montañas cubiertas de niebla y lagos tan puros que reflejaban el cielo como espejos, se contaba una vieja leyenda, la de Arabiel, el arcoíris eterno. Se decía que este fenómeno mágico solo aparecía cuando la lluvia y el sol se encontraban en el amanecer más claro, y que su final tocaba la tierra de aquellos corazones puros que soñaban con más de lo que el mundo les ofrecía. Sin embargo, los ancianos advertían que nadie podía obtener su don sin un sacrificio. La magia no se toma sin dar algo a cambio. Entre los habitantes de aquel valle vivía un joven pastor llamado Darrell. Sus días transcurrían entre colinas verdes y rebaños mansos, pero su mente siempre estaba volando lejos. Darrell no era un simple pastor, era un soñador que pasaba horas mirando el horizonte, imaginando ciudades doradas, aventuras en tierras lejanas y un destino más grande que el suyo. Su única familia era su abuela Mara, una mujer sabia que solía hilar cuentos mientras tejía mantas para el invierno. En sus últimos días, con la voz débil y los ojos brillantes por recuerdos, le susurró: «Si alguna vez escuchas el canto de Arabiel, sigue los colores, Darrell, pero recuerda, lo que tomes te pedirá algo a cambio. No lo olvides, hijo». La anciana partió poco después, dejando a Darrell con un vacío en el corazón y su advertencia rondándole la mente. Una mañana, después de una tormenta que había limpiado el cielo y regado las colinas con gotas brillantes, Darrell despertó sobresaltado. El aire estaba lleno de una quietud extraña, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Al salir de su cabaña, quedó maravillado. En el horizonte, un arcoíris de colores tan vivos que parecía danzar en el aire había aparecido. Sus tonos carmesí, esmeralda y dorado vibraban como si tuvieran vida propia. Entonces escuchó un susurro, un canto suave como el viento. «Ven, Darrell, el tiempo de los soñadores ha llegado». Su corazón latía con fuerza. Era el llamado de Arabiel. Sin pensarlo dos veces, tomó su bastón, una pequeña bolsa de cuero con pan y agua, y comenzó a caminar. El viaje fue largo y lleno de pruebas. Darrell cruzó bosques densos donde los árboles susurraban antiguas historias, ríos helados que parecían intentar detenerlo, y praderas donde la hierba se inclinaba en direcciones extrañas, como si quisieran guiarlo a alguna parte.
Cada vez que flaqueaba, miraba al cielo y veía los colores vibrantes llamándolo. Una noche, mientras dormía bajo un viejo roble, soñó con su abuela Mara, que le sonreía con tristeza. «Recuerda lo que más valoras, Darrell». Se despertó confundido, pero siguió su camino. Finalmente, tras días de caminata, llegó a una pradera donde los colores del arco iris tocaban la tierra, pero tocaban la tierra formando una especie de portal brillante. En su centro, de pie sobre un lago cristalino que reflejaba las luces del cielo, estaba Lyriel, el espíritu del arco iris. Lyriel era una figura de belleza etérea. Su cabello era pura luz y sus ojos reflejaban los tonos del crepúsculo. Su voz era un eco del viento, suave pero poderosa. «Has llegado al fin de Araviel, Darrell. Pocos lo logran. ¿Qué buscas en su magia?» Darrell, tembloroso pero decidido, respondió: «Quiero cambiar mi destino. Quiero ser alguien importante, que el mundo me recuerde». Lyriel lo miró con una mezcla de compasión y seriedad. «La magia de Araviel puede conceder cualquier deseo, pero no sin un precio. Debes entregar aquello que más valoras. ¿Estás dispuesto?» Darrell pensó en su pequeño hogar, su rebaño y las colinas donde había crecido. Pensó en su abuela, en sus historias, y sintió un peso en el pecho, pero su ambición habló más fuerte. «Estoy dispuesto», dijo finalmente. Lyriel alzó sus manos y un torbellino de colores envolvió a Darrell. La luz era cegadora y sintió como si el mundo entero girara a su alrededor. Cuando la luz desapareció, Darrell no era el mismo. Estaba vestido con ropas de príncipe. Una corona descansaba sobre su frente y una espada reluciente colgaba de su cintura. A su alrededor se extendía un vasto reino. Sus súbditos lo aclamaban como Rey Darrell el Grande. Durante años, Darrell vivió rodeado de riquezas, poder y admiración. Su palacio era un monumento al lujo y las canciones de su gloria se cantaban en todas partes. Pero a pesar de todo, sentía un vacío profundo en su interior. Las noches se llenaban de sueños donde veía colinas verdes, una cabaña humilde y una mujer que le sonreía desde la distancia. Un día, mientras observaba el horizonte desde su balcón, un susurro familiar lo alcanzó. «¿Es esto lo que deseabas, Darrell?». Fue entonces cuando comprendió el precio de su sueño había sido el más alto. Había perdido los recuerdos de su hogar, de su abuela y de su felicidad simple y verdadera. Decidido a recuperar lo que había perdido, Darrell partió en busca del arco iris una vez más. Viajó por tierras olvidadas, enfrentó tormentas y cruzó caminos que nadie más podía ver, hasta llegar a la misma pradera donde todo comenzó. Lyriel lo esperaba, con los mismos ojos compasivos. «Has regresado, Darrell. ¿Qué deseas ahora?». «Lo que perdí vale más que lo que gané», respondió con lágrimas en los ojos. «Devuélveme mi vida, aunque sea humilde». Lyriel extendió una mano y la luz del arco iris lo envolvió una vez más. Darrell despertó en la cima de una colina, con su rebaño pastando cerca. Su cabaña estaba allí, humilde pero cálida, y en su corazón ya no había vacío. Cada vez que el arco iris aparecía en el cielo, Darrell lo contemplaba con una sonrisa agradecida. Aprendió que no necesitaba grandes riquezas ni fama, porque la verdadera magia estaba en los pequeños momentos, en el sonido del viento, en el olor de la hierba fresca y en los recuerdos de quienes amamos. A veces perseguimos lo extraordinario sin darnos cuenta de que el verdadero tesoro ya vive en nuestros corazones. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En la aldea de Yenmur, cada noche nueva era recibida con una mezcla de júbilo y temor. Era la noche más oscura del año, cuando la luna desaparecía por completo y las estrellas se escondían tras un manto espeso de nubes. En esa penumbra, las historias
decían que los espíritus atrapados entre mundos buscaban un portal para escapar, y el único lugar donde podían cruzar eran los espejos. Aldara, una joven aprendiz de curandera, siempre había sido escéptica ante tales relatos. Ella se quedó esa noche cuidando la cabaña de su maestra, rodeada de hierbas secas y un fuego moribundo. Afuera, el viento ululaba entre los árboles y un escalofrío extraño llenaba el aire. La anciana curandera le había advertido: «Cubre los espejos, no los mires esta noche, ellos te buscarán». Aldara sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si un aliento helado le rozara la nuca. Su respiración se volvió pesada y la pequeña habitación pareció encogerse a su alrededor. Algo la obligó a voltear hacia el espejo, aunque en su interior sabía que no debía hacerlo. Sus ojos, como movidos por una fuerza externa, se fijaron en el cristal. Al principio, todo parecía normal. El marco de madera tallada y el vidrio pulido reflejaban el fuego moribundo y la penumbra de la cabaña. Pero entonces, la superficie del espejo cambió, como si una capa de agua ondulante la recorriera. El reflejo de Aldara se desvaneció, reemplazado por el rostro de una mujer desconocida. Su piel era tan pálida que parecía hecha de cera, y sus ojos brillaban con un destello antinatural, un fulgor frío y perturbador que parecía mirar directamente el alma de quien la observaba. La mujer inclinó ligeramente la cabeza y con una sonrisa que era más un gesto de amenaza que de calma, dejó escapar un susurro: «Ayúdame». Su voz no sonó como una voz humana, era un eco hueco, como si resonara en un pozo sin fondo. Aldara dio un paso atrás, pero una rigidez extraña se apoderó de su cuerpo. Era como si un peso invisible la aferrara al suelo, clavándola en el lugar. Intentó mover las manos, pero éstas no respondían. Su corazón latía con fuerza, martilleando en sus oídos, mientras la sensación de que algo estaba terriblemente mal la envolvía por completo. Miró nuevamente hacia el espejo, tratando de apartar la vista, pero sus ojos seguían fijos en él, como si estuvieran atados por hilos invisibles. Entonces lo notó. En el cristal no estaba reflejado su movimiento de retroceso. En su lugar, su imagen seguía inmóvil, con la misma expresión de sorpresa y miedo que había tenido un segundo antes. Parpadeó varias veces, esperando que el reflejo la imitara, pero no ocurrió. Su reflejo no respiraba, no se movía. No era ella quien estaba mirando el espejo, sino el espejo quien la estaba mirando a ella. El pánico comenzó a apoderarse de Aldara, y fue entonces cuando vio que la figura pálida aparecía detrás de su reflejo. La mujer del espejo se movía con una inquietante fluidez, pero lo más aterrador era que el reflejo de Aldara seguía completamente estático, como si ya no tuviera voluntad propia. Era una prisión de cristal, y ella, de alguna manera, estaba atrapada dentro. La mujer pálida avanzó hacia el vidrio con una sonrisa torcida, mostrando unos dientes afilados que brillaban bajo la tenue luz del fuego moribundo. Su mirada era un abismo frío, vacío de humanidad. Levantó ambas manos, presionándolas contra el cristal con una fuerza creciente. Las huellas de sus manos eran sanguinolentas, dejando marcas rojas que parecían sangrar desde dentro del espejo. El vidrio crujió, emitiendo un sonido seco y angustiante, como el que hacen los árboles al romperse bajo un peso excesivo. La figura golpeó el cristal con violencia y el impacto resonó como un trueno en la pequeña cabaña. Las primeras grietas se formaron en el centro del espejo, ramificándose rápidamente hacia los bordes. Cada grieta parecía emitir un lamento, un sonido gutural y agónico que llenaba el aire como si algo estuviera sufriendo dentro del vidrio. Aldara sintió el frío de esas grietas en su propia piel, como si el espejo y su cuerpo estuvieran conectados de alguna manera. La mujer golpeó una vez más, con más fuerza,
y el cristal comenzó a fragmentarse en pedazos más pequeños. Cada trozo caía al suelo con un tintineo, pero seguía brillando tenuemente, como si contuviera fragmentos de la vida que había atrapado. Aldara sintió cómo su conciencia se deslizaba, como si algo estuviera arrancándola de su cuerpo. Su vista se nubló, y en un último destello de lucidez comprendió la aterradora verdad. Ella estaba atrapada al otro lado, mientras la figura pálida usaba su cuerpo para cruzar al mundo real. Cuando el primer rayo de luz atravesó las nubes grises de la madrugada, la cabaña se reveló como una escena de desolación. Las paredes de madera, antes cálidas y acogedoras, ahora estaban cubiertas de marcas oscuras, como si un fuego invisible las hubiera quemado. El aire olía a ceniza y a humedad, y el silencio era tan profundo que parecía contener un peso invisible. En el suelo, desperdigados por toda la habitación, yacían los fragmentos del espejo roto. Cada pedazo reflejaba pequeñas porciones de la estancia, pero había algo antinatural en ellos. No mostraban solo el entorno. Dentro de cada fragmento brillaba una imagen inquietante. Aldara, atrapada en un reflejo que no dejaba de mirarla. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora estaban congelados en una expresión de terror y súplica. Su rostro estaba pegado al otro lado del cristal, como si intentara atravesarlo, pero no podía. En el mayor de los fragmentos, aún incrustado en el marco del espejo, el reflejo de Aldara parecía moverse lentamente, golpeando la superficie desde dentro. Cada vez que lo hacía, un eco suave, casi imperceptible, resonaba en la cabaña, como un gemido lastimero que se perdía en el viento de la madrugada. Mientras tanto, el cuerpo físico de Aldara, transformado por el ser que había cruzado del otro lado, se levantó de entre los escombros. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, como si hubiera sido drenada de toda vitalidad. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, brillaban ahora con una luz fría, sobrenatural, que no pertenecía a este mundo de los vivos. Sin emitir palabras ni mostrar emoción, comenzó a caminar hacia la puerta destrozada. Cada uno de sus pasos era lento, deliberado, como si estuviera probando un cuerpo al que aún no se había acostumbrado. El viento de la madrugada la recibió al salir, revolviendo su cabello. Su figura desapareció entre los árboles del bosque, dejando atrás una sensación de vacío que se colaba por las grietas de la cabaña destruida. Con el tiempo, los aldeanos notaron que algo extraño había ocurrido. Esa misma noche, quienes vivían cerca de la cabaña escucharon el sonido de un espejo rompiéndose, un ruido seco que resonó a través del bosque. A partir de entonces, cada noche nueva, el mismo sonido se repetía, acompañado de una brisa helada que parecía llevar susurros incomprensibles. El miedo se extendió entre los aldeanos y pronto todos adoptaron una misma costumbre: cubrir los espejos antes de la llegada de la noche nueva. Decían que, si no lo hacían, podrían ver algo más que su propio reflejo. El nombre de Aldara se convirtió en un susurro prohibido, una advertencia que los padres transmitían a sus hijos: nunca mires a los espejos en la noche nueva, porque Aldara aún busca un cuerpo para regresar al mundo de los vivos. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En el corazón de un valle, rodeado de colinas verdes y ríos plateados, vivía Alina, una joven campesina cuya belleza era tan deslumbrante como un amanecer de primavera. Su cabello, como el trigo maduro, caía en ondas hasta su cintura, y sus ojos verdes eran espejos de los campos que la rodeaban. Sin embargo, lo que realmente la hacía especial era su corazón bondadoso. En Valdoria, todos la querían por su generosidad. Alina ayudaba a los ancianos, cuidaba a los niños huérfanos
y siempre tenía una sonrisa incluso en los días más oscuros. Una mañana de verano, mientras se recogía flores silvestres para adornar el altar de su iglesia, escuchó el sonido de cascos al galope. Levantó la vista y vio a un jinete acercándose. Era el joven señor Edrix, heredero del castillo de Rocabrisa. Había salido en busca de libertad lejos de las intrigas de la corte. El destino quiso que sus ojos se cruzaran con los de Alina, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Edrix se desmontó con un aire de nobleza que no podía ocultar, aunque intentaba parecer casual, como si fuera un viajero más. Sacudió el polvo de sus botas y se acercó a Alina, quien estaba inclinada a recoger flores silvestres. «Buenos días, dama», saludó inclinando la cabeza con una sonrisa que intentaba ser amistosa. «Mi nombre es Edric. Estoy explorando estas tierras y me preguntaba si podría descansar un momento». Alina se enderezó, sorprendida tanto por el tono amable como por la elegancia de sus modales. Los hombres del pueblo rara vez mostraron cortesía, y mucho menos un desconocido. «Por supuesto, señor. Hay una sombra agradable bajo aquel roble», respondió señalando con una mano delicada hacia un árbol cercano. Su voz era suave, pero en sus ojos brillaba una chispa de curiosidad. Mientras Edric amarraba su caballo, no pudo evitar observarla de reojo. Había algo en ella que lo intrigaba. No solo era su hermosura, sino que había en su manera de moverse una serenidad que le resultaba extraña, casi magnética. Alina, ignorando su mirada, continuó recogiendo flores, tarareando una melodía baja y melodiosa. Edric decidió romper el silencio. «¿Siempre encuentras tiempo para las flores?», preguntó con una sonrisa sincera, mientras se acercaba encontrando interés en las flores que ella sostenía. Alina lo miró con una ligera sorpresa, pero no se incomodó. Las flores no piden más que un momento para ser admiradas. Son humildes y bellas. Me recuerdan que hay cosas simples que pueden darnos alegría», respondió sosteniendo en su mano una rosa recién cortada y contemplándola brevemente antes de extenderla hacia él. «Aquí, tome esta. Es para quien sepa apreciarla». Edric se quedó momentáneamente sin palabras. Extendió la mano y tomó la rosa con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. «Es hermosa, gracias», dijo en voz baja, sosteniendo la rosa como si le hubieran entregado un tesoro. «La belleza no dura para siempre, señor», replicó Alina con una sonrisa tímida. «Pero si la cuida, el recuerdo de ella puede acompañarlo por mucho tiempo». Edric quedó impresionado, no solo por sus palabras, sino por la forma en que las decía, con una sinceridad y sabiduría que no había encontrado en los círculos de la corte. Decidió alargar la conversación, sintiendo que no quería que ese momento terminara. «Dígame, ¿vive usted en este valle?», preguntó fingiendo desinterés mientras examinaba la rosa. «Así es, señor. Toda mi vida he estado aquí, cuidando del campo y ayudando a mis vecinos. Es un lugar pequeño, pero lleno de bondad, al menos la mayoría de las veces». «Debe ser un lugar especial», respondió Edric, mirando a su alrededor antes de añadir con tono pensativo, «y la bondad parece encontrar a las personas adecuadas para quedarse». Alina lo miró de reojo, intentando descifrar si sus palabras eran sinceras o un simple halago. Tras un momento, decidió responder con honestidad. «El valle es amable con quienes lo respetan, pero ¿qué lo trae tan lejos de su hogar? No parece un simple viajero». Edric se quedó quieto por un instante, debatiéndose entre decir la verdad o mantener su identidad en secreto. Digamos que buscaba un poco de aire fresco. «A veces es necesario alejarse para encontrar la claridad», dijo finalmente con un tono que ocultaba más de lo que revelaba. Alina lo observaba un momento más, como si intentara leer las palabras que no había dicho, pero finalmente ascendió, aceptando su respuesta. «Entonces, espero que nuestro valle le proporcione esa claridad que busca, señor. Aquí hay mucho por descubrir, si se tiene paciencia». Edric, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía como un hombre.
no como un noble, y en ese instante supo que haría lo posible por quedarse en el valle, incluso si debía inventar cualquier excusa para permanecer cerca de la joven campesina que había comenzado a robarle el corazón. Una noche, Edric la invitó a pasear bajo el cielo estrellado. Caminaban despacio, lado a lado, dejando que el canto de los grillos y el murmullo del río llenaran los silencios entre ellos. La luna iluminaba el camino y la brisa llevaba el dulce aroma de las flores silvestres. Después de un rato, Edric se detuvo en un claro donde las luciérnagas bailaban entre los arbustos, iluminando la oscuridad con un resplandor mágico. «Este lugar es como los salidos de un sueño», murmuró Edric observando las pequeñas luces que parpadeaban a su alrededor. «Siempre me ha parecido especial», respondió Alina, con una sonrisa. «Aquí solía venir de niña cuando necesitaba estar sola. Ahora vengo a recordar que la belleza puede encontrarse incluso en los momentos más oscuros». Edric la miró con intensidad, como si esas palabras llevaran un significado más profundo que solo ella entendía. Tomó aire, como si estuviera reuniendo valor, y dio un paso más cerca de ella. «Alina, debo decirte algo. Desde que llegué a este valle, mi corazón ha encontrado una paz que nunca antes conoció. En la corte todo es falso y vacío, pero contigo todo es real. Tu risa, tu bondad, tú, simplemente tú. Nunca había sentido algo tan puro». Alina lo miró fijamente, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Sintió su corazón latir con fuerza, pero también un peso en su pecho. Bajó la mirada nerviosa. «Edric», susurró intentando ordenar sus pensamientos, «lo que siento por ti es verdadero, pero no puedo ignorar quién eres. Eres un noble, y yo soy solo una campesina. Tu familia jamás aceptará algo como esto. Déjame preocuparme por eso», insistió Edric, dando un paso más hacia ella. Tomó sus manos entre las suyas, cálidas y firmes. «Si el precio de estar contigo es renunciar a todo, lo pagaré sin dudarlo». Alina soltó un suspiro. Una lágrima rodó por su mejilla. «No quiero ser la causa de tu ruina», dijo ella con la voz quebrada. «Prefiero amarte desde lejos a verte sufrir por mi culpa. No podría vivir con eso, Edric». Él la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Sus dedos se apretaron suavemente alrededor de los suyos y después de un momento de silencio, habló con voz baja pero cargada de emoción. «¿Sabes lo que realmente me arruinaría, Alina? Vivir el resto de mi vida sabiendo que dejé escapar la única cosa verdadera que he encontrado, que permití que el miedo y las expectativas me separaran de ti. Eso, Alina, sería mi ruina». Alina sintió que su corazón se rompía y que sanaba al mismo tiempo con esas palabras, pero aún habían dudas en su interior. «¿Y si te arrepientes?», preguntó en un susurro. «¿Qué pasaría si algún día miras atrás y deseas haber elegido otra vida, una más fácil, más acorde a lo que se espera de ti?» Edric negó con la cabeza lentamente, sus ojos apartándose de los de ella. «Nunca podría arrepentirme de elegirte, Alina. Lo único que lamento es no haberte conocido antes». Hizo una pausa y luego agregó una sonrisa ligera. «Aunque probablemente me habrías rechazado si hubiera llegado con mis ropas de nobles y mis aires de superioridad». Alina dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. «Tal vez», admitió limpiándose las mejillas, «pero ahora no eres solo un noble arrogante. Eres alguien que me ha mostrado cosas que nunca pensé que merecía sentir». Edric levantó una mano para acariciar suavemente su mejilla. «Entonces, déjame mostrarte más, Alina. Déjame quedarme a tu lado, sin importar lo que cueste». Ella cerró los ojos por un momento, dejando que su calidez la envolviera, pero aún así, el miedo permanecía. «Edric, no puedo ser la razón por la que pierdas todo. No es justo para ti ni para tu familia». Edric no respondió de inmediato. En cambio, la atrajo hacia él y la envolvió en un abrazo firme, como si al hacerlo pudiera protegerla del peso del mundo. «Mi familia podrá comprenderlo algún día», murmuró contra su cabello.
Y si no lo hacen, entonces no son realmente mi familia. Mi hogar está aquí, donde está mi corazón. Y mi corazón hizo una pausa inclinándose para susurrar en su oído. Mi corazón te pertenece a ti. Alina se quedó inmóvil en sus brazos, sintiendo el calor de sus palabras, envolviéndola como un refugio. Finalmente, levantó la mirada hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de amor y dolor. Edric, si estás dispuesto a luchar, yo también lo estaré, pero prométeme que no harás nada impulsivo. No quiero perderte. No me perderás, dijo él con una sonrisa tranquila. Prometo que haremos esto juntos. Uno nunca pierde aquello por lo que está dispuesto a luchar. Las palabras de Edric resonaron en el aire mientras las luciérnagas seguían danzando a su alrededor, iluminando el claro con su luz tenue. Allí, bajo las estrellas, sellaron una promesa silenciosa de amor y coraje que ninguno de los dos estaba dispuesto a romper. Una semana después, mensajeros llegaron al valle con noticias urgentes. El padre de Edric estaba gravemente enfermo y él debía regresar. Antes de partir, Edric buscó a Alina en el claro donde se habían confesado su amor. Volveré por ti, Alina. No importa lo que pase, no dejaré que nada nos separe. Te esperaré, Edric, pero prométeme que no actuarás impulsivamente. Tu lugar está con tu familia. Edric asendió, aunque sabía en su corazón que no cumpliría esa promesa. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Alina continuó con su vida, aunque el vacío en su pecho era un recordatorio constante de la ausencia de Edric. Sus manos trabajaban en el campo, cuidaban de los niños y preparaban el pan diario, pero su mente volaba al último instante en el que lo había visto, bajo las estrellas, prometiéndole volver. Los aldeanos notaron su tristeza, pero nadie se atrevió a preguntar. Cada noche, en la soledad de su habitación, rezaba en silencio. Por favor, que esté bien, y si no regresa, al menos que encuentre paz donde esté, susurraba con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Una tarde de primavera, mientras se recogía agua del río, escuchaba el sonido de las ruedas acercándose por el camino de tierra. Alina dejó el cántaro a un lado y giró, su corazón latiendo con fuerza. Lo que vio la dejó sin aliento. Un carruaje adornado con flores avanzaba lentamente hacia ella, y cuando se detuvo, la puerta se abrió. De él descendió Edric, vestido con una sencilla camisa de lino y pantalones oscuros, despojado de cualquier insignia que recordara su posición de noble. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que el día en que se conocieron, pero había algo más en ellos, una mezcla de cansancio y profunda emoción. Alina se llevó su mano al pecho como si necesitara sostener su corazón. «Edric», susurró, incapaz de creer lo que veía. Él caminó hacia ella, sus pasos decididos pero suaves, como si temiera romper el momento. «Alina», comenzó con la voz cargada de emoción, «cumplí mi promesa. Renuncié a mi título, a mis tierras y renuncié a todo. Le dije a mi padre que si no podía amar libremente, entonces no quería ser señor. Mi única riqueza es este corazón y quiero dártelo si aún me aceptas». Alina sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Dio un paso hacia él, su voz temblorosa pero llena de amor. «¿Renunciaste a todo por mí?», preguntó, su incredulidad mezclándose con la alegría que inundaba su pecho. Edric tomó sus manos entre las suyas, sus dedos ásperos pero cálidos. «No renunciaré a nada importante, Alina. Todo lo que dejé atrás eran cadenas, pero tú eres mi libertad, mi hogar. No importa lo que cueste, siempre elegiré estar contigo». Alina dejó escapar un sollozo, sus manos aferrándose a las de él como si temiera que desapareciera. «No necesitabas hacer eso, Edric. Yo solo quería que fueras feliz, incluso si eso significaba que nunca regresaras». Edric sacudió la cabeza acercándose más. «La felicidad no existe sin ti, Alina. Lo aprendí cuando estabas lejos, en ese castillo vacío lleno de riquezas que no significan nada. Cada noche pensaba en tus palabras, en tu risa,
en la forma en que sostienes las flores como si fueran tesoros. Tú me mostraste lo que realmente importa y no pienso perderlo. Alina no pudo contenerse más. Se lanzó a sus brazos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Siempre te aceptaré, Edric, no por lo que dejaste atrás, sino por lo que eres, por el hombre que siempre has sido conmigo. Edric la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. Por un momento, solo existían ellos dos, el mundo desvaneciéndose a su alrededor. «Te prometo que nunca te fallaré», murmuró Edric, sus palabras un juramento inquebrantable. En ese instante, los aldeanos, que habían seguido el carruaje por curiosidad, comenzaron a acercarse. Al ver la escena, sus rostros se iluminaron con sonrisas y sus voces se estallaron en vítores y cánticos, llenando el aire con alegría. Uno de los ancianos del pueblo se adelantó, golpeando su bastón contra el suelo. «Parece que tenemos algo que celebrar», exclamó con entusiasmo. «Que se prepare la plaza para una fiesta como nunca hemos visto». Alina rió entre lágrimas y se giró hacia Edric. «Espero que estés listo para convertirte en uno de nosotros. Aquí no hay títulos, pero hay trabajo duro y muchas manos amigas». Edric sonriendo, su mirada llena de ternura. «Siempre estuve listo, Alina. Contigo cualquier vida será perfecta». Los aldeanos los rodearon, llenos de curiosidad y felicidad. Los niños comenzaron a correr alrededor del carruaje, mientras las mujeres del pueblo hablaban en voz baja sobre la inesperada pareja que había nacido entre la campesina más bondadosa del valle y un noble que había dejado todo por amor. Y así, mientras las campanas del pueblo comenzaban a sonar en celebración, Alina y Edric se miraron una vez más, sabiendo que, por fin, su historia no estaba marcada por diferencias, sino por la fuerza de un amor verdadero. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.